Ana Paola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yara Yariela. Igualmente, profe, ella me avisó que no podría tal vez asistir hoy. Va, gracias. María Fernanda. Presente. Génesis Denise. Presente. Diego. Miriam Dianey. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Gabriel. Presente, profe. Gabriela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. María Paulina. Luisa Fernanda. Presente, profe, buenos días. Hola, buenas tardes. Luis Fernando. Presente, profe, buenos días. Tarde ya, perdón. Sí, gracias. Javier. Presente, profe. Buena tarde. Buenas tardes. Diego Orlando. Presente, profe. César Abraham. Presente. Isabel Esmeralda. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Jessica Paulina. Presente. María José. Presente, profe. Marlene Isabel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Karen. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela. Juan Daniel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Vanessa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Margarita. Ah, ya te vi. Geraldi Daniela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Dania Michelle. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ivali Shetio. Sandra Paola. María Ella no tiene, Fernanda. ay, perdón, profe, Sandra Paula me dijo que tampoco tiene, ella no tiene luz, ella por cuestiones de luz. Ah, ok. María Fernanda. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Lucero. Presente, profe, buena tarde. Aldo Josué. Presente, profe. María Fernanda. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Andrea. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. José Alejandro. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Jimena. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Antonio. Presente, profe. El Alejandro. Gael Alejandro. Presente. Guillermo. Por Sebastián. Presente, profe. Frida. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Guadalupe. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Muy bien. Entonces vamos avanzando en lo que tenemos ver. Hoy vamos a empezar a ver gráficos. Acuérdense que la idea fundamental es empezar los datos, una forma ya de expresarlos es mediante gráficos. Y en este sentido, la idea es empezar a ver en qué consiste. Ya los habrán visto ustedes antes. Tenemos que la utilización de los gráficos y dibujos, pues es un método para presentar los datos y también para expresar ideas que se quieren ya destacar de los datos. ¿Sí? Y los gráficos son las representaciones visuales de los datos para evidenciar tres características: la forma, la acumulación o tendencia y la dispersión o variabilidad. Así entonces, en lo que van ustedes anotando,
una cosa es ver qué forma tienen, ¿no? Si yo voy viendo que los datos que se observan en el gráfico tienen una forma creciente, ¿sí? O una forma decreciente, o se acumula, ¿no? Lo escuchamos ahorita con las cuestiones de la vacunación contra, pues, el número de casos COVID. Entonces vamos viendo lo que algunos comentan. Si bien hay casi 90 millones de mexicanos ya vacunados, de los 120 que más o menos nos habla el INEGI, y eso va representando que, pues, aunque el número ya de contagios puede seguirse dando, pero no necesariamente implica algo fuerte. Entonces, pues, se va viendo que luego es una forma así como que le llaman un llano, y luego puede tener una tendencia a la baja, ¿no? Entonces, la acumulación de los datos es que o puede ir creciendo, y qué tendencia tiene con el crecimiento, puede ser completamente lineal, o va creciendo, pero no tan lineal, sino que va teniendo cierto tipo de rampas, cierto tipo ya de frecuencia de onda, ¿no? Y también la dispersión o variabilidad se refiere a que puedo tener datos no tan lineales en una línea recta, sino que se van dando en diferentes posiciones. Y en estas posiciones yo voy viendo qué tan variable puede ser una situación de acuerdo a los datos que me están dando. ¿Puedo cambiarle, chicos? Sí, profe. En ese sentido, entonces, podríamos ver que los gráficos no son sustitutos de un análisis ahí estadístico, ¿no? Sino más bien son una ayuda visual, ¿no? Para observar ese comportamiento de los datos. Y lo que dice el comportamiento, pues, ayuda a la toma de decisiones financieras, finalmente, que es lo que nosotros queremos. Y si conviene o no hacer algo o no conviene para el caso. Tales como este tipo ya de decisiones puede ser invertir en un área de negocios, o en su caso, pues vender acciones para obtener dividendos. Entonces, obviamente ya los gráficos nos dan una señal de cómo vaya la tendencia, ¿no? Si es posible que, por ejemplo, con el regreso gradual de la sociedad a las actividades normales, a la vida social, digámoslo así, entonces pues se observa que más o menos podría haber áreas ya de negocio otra vez fuertes, ¿no? Cuando empezó ya la pandemia, pues muchos negocios, por ejemplo, alrededor del campus universitario, pues los que no pudieron resistir la falta de ventas, entonces pues tuvieron ya que cerrar. Pero ahorita con el regreso se pretende entonces que, como dato estadístico, tratar de volver a incrementar el número de negocios y volver a la vida productiva. Ese sería un ejemplo de lo que tendríamos ya nosotros, ¿no? ¿Puedo cambiarle, chicos? Sí, profe. Entonces, en los tipos ya de gráficos tenemos los gráficos de barras, los histogramas y polígonos, los histogramas y ojivas, sí, los diagramas circulares, las barras subliminales y los pictogramas, ¿no? Ya creo que nos hemos introducido en esto desde tiempo atrás,
cuando empezamos a ver en matemáticas este tipo ya de representaciones, ¿no? Profe, ¿le puede regresar tantito muy rápido, por favor? Ahí está. Gracias. ¿Puedo cambiarle, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a ver, el gráfico de barra se construye sobre los ejes cartesianos. Y bueno, su idea es representar los datos nominales u ordinales y se categoriza de acuerdo a una barra vertical en que la altura es la frecuencia absoluta de la categoría. El ancho es arbitrario de acuerdo pues al tamaño de la cantidad de datos que quisiéramos mostrar y como acá ven ustedes, se usa para representar una variable, ¿no? De tipo discreta, que ya revisamos qué son.
¿Puedo cambiarle, chicos? Sí, profe. Por ejemplo, vamos a dibujar este gráfico y que se refiere al número de hijos en 21 familias. Nos da una columna de datos, ¿sí? Y nos da una columna de F, que es la frecuencia. Entonces, la idea es que ya lo dibujen ahí ustedes considerando cómo se va moviendo cada dato. Yo aquí puse este que es el 2 y así sucesivamente, ¿no? Si yo pongo en el eje de las X, tendría yo que ir dividiendo cada uno de acuerdo más o menos. Tengo el dato 0, tengo por aquí el dato 1. El dato 3. Y el dato 4, ¿no? Digo, yo lo estoy poniendo así un poquito arbitrario, pero bueno. Entonces, se entiende que aquí tengo para cada uno de estos, pues tengo acá que este vale 1, este vale 2, 3, 4, ¿no? Así. Y para cuestiones ya de la barra, yo aquí puse este 2. Podría yo ir poniendo desde hasta 21 datos, ¿no? Voy a dejarlo así nada más para la representación que vamos a estar haciendo, ¿no? Aquí vale 2. Bueno, voy a poner por acá así estos. Cuatro. Tenemos acá el 6. Y ya entonces voy llenando pues por cada eje, voy colocando cada uno de los datos, ¿no? Dejen insertar acá otra forma. Por ejemplo, en el eje en el 0 vale 2. Dice que cuando vale 2, vale 7, yo lo voy a poner por acá más o menos. Cuando vale 3, vale 6. Así más o menos, perdón por la presentación, pero no puedo más. Y cuando vale 4, vale 2.
Entonces, más o menos, si ven ustedes, tiene una forma así. Parto de acá, acá y luego acá. Así sería más o menos ya la forma. Listo, profe. Ahora vamos a hablar de los histogramas y polígonos ya de frecuencia. Esto igual se construye sobre el sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Y se usa cuando la variable de estudio es continua o está agrupada en una tabla ya de frecuencias como las que hicimos, ¿sí? El eje de las X significa la variable en estudio y en el Y se grafica la frecuencia, sea absoluta o sea relativa. Y después se dibujan rectángulos que la altura depende del valor de cada frecuencia. El ancho de cada barra va a depender de la amplitud del intervalo.
¿Puedo avanzarle, chicos? Sí, profe. Entonces, aquí el polígono se grafica uniendo la punta superior de cada barra con el segmento de la recta. Y para que el polígono quede cerrado, se considera un punto en la recta horizontal antes y después de las anotadas. Y entonces el polígono se va a dibujar midiendo los puntos medios de cada barra que corresponde a la marca de clase, que ya habíamos visto cuando graficábamos las tablas. Bueno, perdón, cuando hicimos ya las tablas. Ya, profe. Bien, entonces, este sería un ejemplo para que quede claro de polígonos de frecuencias, donde vamos poniendo cada cuadrito o cada rectángulo representa una categoría o rango, y al final pues vamos trazando una línea que va partiendo desde la mitad de cada uno de los rectángulos de acuerdo a esto, ¿no? Ahorita simplemente es un ejemplo gráfico.
¿Puedo cambiarle, chicos? Sí, profe. Va, entonces, ahora los histogramas y las ojivas. ¿Sí? Este gráfico siempre será en forma ascendente. Y la ojiva se dibuja midiendo segmentos de recta que va en la parte superior ya de cada barra y no se cierra. Y se aplica para graficar la columna ya de frecuencia absoluta acumulada. Parece María pedir los colores. Alejandro, ¿puedes silenciar tu micrófono? No entiendo. ¿Puedo cambiarle, chicos? Sí, profe. Sí. Ese sería un ejemplo, ¿sí? De cómo dibujar cada uno de los gráficos, ¿sí? Donde ya son líneas. Y ver ya las ojivas que pueden tener esta forma, como la azul, como esta entre gris verde, o esta forma como la naranja. Listo. Bien, entonces continuamos. El gráfico circular, que es otra forma de representar los datos, y se usa cuando hay que mostrar cualidades de los datos. ¿Sí? Todo se dibuja dentro ya de un círculo y ya se hace a veces en automático, pero primero hay que calcular el porcentaje de cada categoría respecto al total y luego repartir proporcionalmente estos porcentajes en los 360 grados ya del círculo. Profe, ¿puede regresar rapidísimo a la gráfica de ejemplo de las ojivas, la anterior? Profe, gracias. Listo, ya, gracias.
¿Puedo cambiarle, chicos? Sí, profe. En este sentido, entonces, para transformar la frecuencia relativa a grados, ¿sí? Se utiliza esta fórmula. El 100% entre el valor de cada indicador igual a 360 entre el valor, para dividir el círculo que se maneje ahí. Ya, profe. ¿Listo? Entonces vamos a dejarle acá y le seguimos mañana, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Buen día. Profe, igualmente. Profe.